Seguimos con los tutoriales de Adobe Photoshop. En esta oportunidad vamos a hacer un diseño para Día de los Enamorados. Bueno, como de costumbre, todos los materiales que vamos a utilizar en este tutorial estaré dejando en la descripción del video para que ustedes puedan descargar y utilizarlos libremente. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Vamos a crear un nuevo espacio de trabajo. Vamos a seguir archivo, nuevo, o también podemos entrar desde los atajos del teclado. Las medidas que vamos a utilizar: una anchura de 13 centímetros y una altura de 18,3 centímetros. Una resolución de 300 píxeles por pulgada, modo de color RGB, contenido del fondo blanco. Hago clic acá y justamente tenemos nuestro espacio de trabajo. Ahí lo tenemos. Vamos a ir acá. Hago clic. Vamos a ir a pincel. Hago clic acá para cambiar color. A ver, vamos a buscar un color que sea algo bonito. Voy a presionar OK y lo voy a pintar. Vamos a aumentar el tamaño de grosor del pincel. Vamos a colocar unos 1500 píxeles. Voy a presionar Enter y vamos a hacer clic. Hago clic por acá. De la misma forma. Y la tenemos. Nuevamente voy a crear una nueva capa. Hago clic. Voy a ir acá para cambiar el color y vamos a colocar un poco más oscuro y vamos a reducir el tamaño. Vamos a colocar unos 1000 píxeles. Presiono Enter y justamente lo tenemos ahí. Vamos a hacer clic por acá. Hacemos clic. De esa forma. Nuevamente vamos a ir acá para crear una nueva capa. Hago clic. Vamos a ir a pincel. Voy a ir acá para cambiar el color y voy a colocar algo más oscuro. Ahí me parece perfecto. Voy a presionar OK. Voy a reducir el tamaño del pincel. Voy a colocar unos 600 píxeles. Ahí tenemos y voy a hacer clic. Hago clic por acá. Y lo tenemos. Clic. Y justamente lo tenemos allí. Vamos a herramienta mover, voy a agrupar, hago clic, presiono Shift y hago clic y tenemos todas las capas seleccionadas. Y voy a presionar Control G, voy a editar el nombre, voy a colocar el nombre de fondos. Fondo. Presionamos Enter y justamente ya lo tenemos allí. Vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Vamos acá. Y vamos a arrastrar esta imagen que tenemos acá. Voy a arrastrar y voy a soltar en nuestro espacio de trabajo. Voy a presionar Enter. Voy a reducir el tamaño. Vamos a reducir. Allí me parece perfecto. Voy a presionar Enter. Voy a duplicar Control J por acá. Nuevamente Control J por acá. Lo vamos a colocar. Control J. Ahora sí, lo llevamos por acá. Control J. Por acá. Control J. Por aquí. Voy a presionar Enter. Voy a agrupar en una carpeta, hago clic, voy a presionar Shift y hago clic acá. Tenemos todas las capas seleccionadas, Control G. Lo desactivamos y podemos observar. Y lo voy a cambiar. Corazones. Corazones. Uno lo voy a colocar, porque vamos a utilizar varios corazones. Hago clic y voy a ir a filtro. A filtro. Bueno, vamos a agrupar. Vamos a unir, Control E. Y justamente lo tenemos allí. Voy a ir a filtro, ahora sí. Vamos a desenfocar, desenfoque gaussiano. Y lo tenemos. Voy a presionar OK. Me parece perfecto lo que está por defecto allí. Y lo tenemos. Nuevamente vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Vamos a convertir en objeto inteligente. Hago clic, convertir en objeto inteligente. Vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Allí. Y lo vamos a arrastrar a esta imagen que tenemos acá. Clic y soltamos. Presionamos Enter. Voy a reducir el tamaño. Presionamos Enter. Y lo tenemos. Voy a reducir. Vamos a reducir el tamaño. Ahí me parece perfecto. Voy a presionar Enter. Te voy a duplicar Control J y lo llevamos por acá. Control J. Por acá. Control J, por acá, Control J, por aquí, lo vamos a rellenar todo, Control J, vamos a cancelar, ahora sí, vamos a herramienta mover, Control J,
control J, por aquí nos falta, control J, por acá, control J, control J, control J, lo vamos a rellenar todo como les había indicado. Voy a ir a herramienta mover, voy a cerrar este panel, no sé por qué ha salido. Voy a hacer clic, voy a presionar Shift y voy a seleccionar. Voy a presionar Control E para unir. Voy a editar el nombre, voy a colocar Corazones 2. Corazones 2, voy a presionar Enter y vamos a convertir en objeto inteligente. Hago clic, voy a ir donde dice convertir en objeto inteligente. Voy a ir a filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano. Y me parece perfecto. A ver. Sí, voy a presionar OK para validar. Voy a bajar un poco de opacidad. No mucho. Y me parece perfecto. Nuevamente vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Vamos acá. Y vamos a arrastrar nuevamente la imagen que tenemos acá. Voy a soltar. Voy a cambiar de ángulo. Voy a reducir de tamaño. Algo más pequeño. Voy a presionar Enter, voy a editar, voy a presionar Control B y voy a colocar algo rojo. Voy a hacer clic acá, también de la misma forma algo rojo. Me parece perfecto, voy a presionar OK. Así voy a duplicar Control J y lo llevamos por acá. Control J. Por aquí, Control J nuevamente. Por aquí, Control J. Control J. Por aquí, Control J. Nuevamente por aquí. Control J. Control J para duplicar. Ahí justamente lo tenemos. Voy a hacer clic. Voy a hacer clic acá. Y tenemos todas las capas seleccionadas. Y voy a presionar Control G. Le vamos a colocar corazones. Corazones 3. Lo vamos a editar. Ahora sí. Corazones 3. Presionamos Enter y justamente lo tenemos allí. Ahora sí vamos a ir a nuestra carpeta de materiales nuevamente. Vamos a hacer clic acá. Lo voy a arrastrar este peluche que está acá. Llevamos. Y voy a reducir el tamaño. Más o menos allí. Voy a presionar Enter. Voy a duplicar Control J. Voy a desactivar. Hago clic acá. Voy a ir a filtro. Voy a ir a desenfocar. Desenfoque gaussiano. Voy a presionar OK. Voy a ir acá. Hago clic. Voy a buscar. Multiplicar. A ver. Buscamos. A ver, un modo de fusión. Sí, luminosidad. Voy a bajar un poco de opacidad. Y me parece perfecto. Y lo tenemos. Vamos a agrupar. Hago clic, presiono Shift. Y voy a presionar Control G y voy a colocar osito. Osito. Presiono Enter y justamente lo tenemos allí. Vamos a ir a herramienta rectángulo, hago clic y vamos a hacer un rectángulo más o menos de ese tamaño. Y lo tenemos, nuestro rectángulo. Voy a esconder este panel de propiedades, voy a ir a herramienta mover y voy a cambiar de color. Hago clic acá, doble clic y voy a colocar un color blanco. A ver, no muy blanco. Por ahí me parece perfecto. Voy a presionar OK y voy a arrastrar debajo de corazón 3 o quizás encima. Sí, ahí me parece perfecto. Voy a bajar un poquito por ahí y justamente ya lo tenemos allí. Voy a hacer zoom, control más y voy a escribir el texto acá. Hago clic y voy a escribir Rolly y
Zulema. Voy a reducir el tamaño. Vamos a reducir, ahí me parece perfecto. Voy a presionar Enter. Voy a bajar. Hago clic. Acá hago clic. Control Z, vamos a hacer clic acá. Ahora sí. Y justamente lo tenemos allí. Voy a ir acá. Voy a seleccionar hasta letra I. Voy a ir a propiedades. Voy a ir a esta opción. Voy a colocar unos 36. Sí, me parece perfecto. Voy a hacer clic ahí. Voy a ir a herramienta mover. A ver, vamos a borrar esto. No me parece bonito. Lo borramos. Y justamente lo tenemos allí. Voy a ir acá, herramienta texto. Voy a seleccionar y voy a ir acá. Vamos a herramienta mover y justamente ya lo tenemos allí. Voy a ir nuevamente a herramienta texto. Voy a escribir I. Vamos acá, voy a reducir de tamaño. Voy a reducir. Y voy a llevar por acá. Voy a presionar Enter para validar. Voy a ir a nuestra carpeta de materiales. Voy a ir acá y voy a seleccionar este corazón. Y voy a llevar acá y lo voy a soltar. Y voy a reducir de tamaño. No mucho. Algo por ahí me parece perfecto. Voy a cambiar de ángulo. Voy a arrastrar por acá. Ahí más o menos. Y voy a reducir un poquito más. Y me parece perfecto. Voy a presionar Enter para validar. Voy a duplicar Control J y voy a llevar por acá. Voy a presionar Enter y justamente lo tenemos ahí. Voy a ir acá. Vamos acá. Voy a cambiar un color. Quizás podría ser negro. Voy a desactivar. Voy a ir donde dice superposición de colores. Sí, me parece perfecto este color. Voy a ir a visual relieve. Y justamente lo tenemos allí. Voy a aumentar. A ver, lo aumentamos. Vamos a buscar relieve. A ver, externo. No me parece correcto. Interno tampoco. A ver, seguimos buscando. Externo estaría bien. A ver, interno. Relieve de trazo. Ahí me parece perfecto. Voy a colocar una sombra. Vamos a poner distancia. El tamaño. Vamos a bajar un poco. Me parece bonito. Por ahí me parece perfecto. Voy a cambiar de color. Voy a colocar un color algo rojo. Sí, me parece perfecto. Voy a presionar OK para validar. Voy a colocar un trazo de color blanco. Sí, me parece perfecto. Voy a presionar OK. Voy a alejar con control menos para que ustedes observen. Y justamente lo tenemos allí. Vamos a ir acá. Acá. Herramienta texto y vamos a escribir te amo. Te amo. Voy a agrandar. No mucho. Por ahí lo voy a llevar. Y me parece perfecto. Voy a presionar Enter para validar. Voy a cambiar de color. Voy a ir a opción de fusión. Voy a ir donde dice superposición de colores. Y vamos a colocar un color blanco. Sí, ahí me parece perfecto. Voy a presionar OK. Voy a ir donde dice visual y relieve. Vamos a establecer o restaurar lo que está por defecto. Y me parece perfecto. Y vamos a aumentar el tamaño. Voy a cambiar de color. Voy a colocar un color algo oscuro. Por ahí voy a presionar OK para validar esa acción. Y me parece perfecto. A ver, vamos a colocar una sombra paralela. Y vamos a aumentar de tamaño. Y me parece perfecto. Voy a presionar OK para validar. Y justamente ahí tenemos nuestro diseño. Bueno, aquí quedamos con este tutorial. Espero que de alguna forma les haya ayudado. Bueno, que Dios lo bendiga y bendiciones.